Fórmula o desarrollo de Taylor de funciones de una variable. Si tenemos una función y igual a f de x sucesivamente derivable, derivada primera, derivada de la derivada que sería la derivada segunda, etc., es posible obtener un desarrollo de esta función en una serie de sumandos a partir de un valor de la función para x igual a. Para ello vamos a ver un poco el ejemplo o la idea que expusimos en el apartado anterior de diferencial. Teníamos esta figura en la que la función igual a f de x tiene esta gráfica y definíamos la diferencial de y y el incremento de y. Decíamos que la diferencial de y era igual a la derivada en el punto en que estuviéramos calculando la tangente por el incremento de x. Hablábamos de diferencial de x, aquí vamos a utilizar incremento de x, por lo que luego veremos. También dijimos que el incremento de y era prácticamente o aproximadamente igual a la diferencial de y, porque sustituíamos el tramo de la función por su tangente. Esa era una primera aproximación. Si utilizamos estas dos expresiones, obtenemos que incremento de y es aproximadamente igual a la derivada primera de la función respecto de x particularizada por el incremento de x. El incremento de y, como se ve aquí, es f de x menos f de a, aproximadamente igual a f' de a por el incremento de x, que en la figura es x menos a. De donde la función f de x es aproximadamente igual a f de a más f' de a por x menos a. Bueno, esta primera aproximación se puede mejorar con el desarrollo de Taylor, como ahora veremos. Para eso vamos a poner la forma que tiene el desarrollo en función de unos coeficientes que tendremos que calcular. F de x va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x menos a más a sub 2 por x menos a al cuadrado más puntos sucesivos sumandos más el a sub n por x menos a elevado a n más sucesivos sumandos. Vamos a ver cómo calculamos estos coeficientes. Esta es la forma que tiene el desarrollo de Taylor en potencias de x menos a. O sea que vamos a calcular la función en cualquier punto de abscisa x a partir de los valores x menos a, sus sucesivas potencias y unos coeficientes que ahora veremos que dependen de las sucesivas derivadas de la función. El proceso para calcular estos coeficientes va a ser el siguiente. Primero, sustituyendo x por a, o sea, particularizando la función para x igual a a, obtenemos que f de a es igual a sub 0, porque todos los demás sumandos que contienen x menos a se van a hacer 0, naturalmente. Al hacer x igual a a, todos se anulan. Vamos a derivar esta función.
la primera derivada, f' de x, va a ser igual a la derivada de a sub 0, que es una constante. La derivada de una constante es 0. Si tenemos aquí un sistema de ejes, la ordenada o función y, la abscisa x, si hacemos y igual a c, una constante cualquiera, esta función, su representación, es una línea recta paralela al eje de las x, porque para todo x, y es constantemente c. Luego, la derivada, que es la tangente trigonométrica de la tangente a la curva, en este caso la curva es esta propia línea recta, su tangente coincidirá con la propia línea recta, su derivada, su tangente del ángulo que forma con el eje de las x, que es 0, naturalmente será 0, su pendiente también es 0, luego la derivada de una constante es 0. Bien, pues entonces la primera derivada 0, la primera derivada del segundo sumando será a su 1 por la derivada de la cantidad que hay en el paréntesis, que es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de a, que es 0. Luego es por 1, pues es a sub 1. Más la derivada del tercer sumando. La derivada del tercer sumando la vamos a hacer como función de función. Es un procedimiento muy útil. Aquí es muy sencillo y seguramente conocerá cómo se deriva esto, pero lo vamos a hacer como ejercicio para que vea cómo una función de función se puede derivar fácilmente. Si hacemos que a2 por x menos a al cuadrado sea t, la función t de x menos a al cuadrado, voy a hacer que la función t sea primero función de s, que será igual a a2 por s, a x menos a le voy a llamar s al cuadrado, y s, que será función de x, voy a ponerlo todo, será x menos a. Si yo quiero calcular la derivada t' sub x, la t' sub x, ¿cuál sería igual? Sería igual a la t' sub s por la s' sub x, derivada de la primera función respecto de s por la derivada de la segunda función respecto de x, como función de función. ¿Cuál es la primera derivada respecto de s? Pues es 2 a2 por s. Y la derivada de s respecto de x, ¿cuánto vale? 1. Luego entonces no lo pongo. Pues si lo pongo aquí en función de x menos a, me queda 2 por a2 por x menos a. O sea que lo que hacemos es, el exponente lo bajamos a multiplicar y le reducimos en una unidad. Eso vale para cualquier sumando de los que tenemos ahí. Esto lo borramos, que ya no nos hace falta. Y tenemos que f' sub x es igual a sub 1 más a2 por 2 por x menos a más puntos más n por a sub n por x menos a elevado a n menos 1 más puntos sucesivos sumandos. Si ahora hacemos x igual a, ¿qué obtenemos? Tenemos que f' particularizada para a es a sub 1 más todos estos sumandos que contienen la x menos a, se van a hacer 0. Luego a sub 1 es f' de a. Vuelvo a derivar la f segunda de x, será igual, derivada de a sub 1, que es 0, que es una constante, es f' de a particularizado para a, más 2, voy a quitar el más, que no me hace falta, por a2, por la derivada de x menos a, que es 1,
más sucesivos sumandos más n por n menos 1 por a sub n por x menos a elevado a n menos 2 más sucesivos sumandos. Todos estos sumandos de aquí contienen el x menos a. El primero sería la primera potencia de x menos a, luego la segunda potencia hasta la potencia n menos 2 y sucesivas potencias de x menos a. ¿Para qué digo esto? Pues para que ahora, al hacer f segunda de a, solo me va a quedar el 2 por a2, los demás van a ser todos 0. Luego me queda a2 igual a f segunda de a partido por 2, que puedo poner 2 factorial, por lo que ahora veremos, que es lo mismo que 2 factorial 2 por 1, hasta la f enésima, y en la que yo obtendría en la f enésima particularizada para el valor de a el a sub n, y entonces me queda que el a sub n, que al ir derivando se va multiplicando n por n menos 1 por n menos 2, que va bajando por n menos 3, así hasta factorial de n. Luego a sub n sería igual a la derivada enésima particularizada para a partido por el n factorial. Este sería, digamos, el coeficiente general de toda esta serie. Me sirve para cualquiera. Bueno, pues ahora voy a hacer la sustitución de estos coeficientes que he obtenido aquí. Si los sustituyo, es una forma fácil, una expresión fácil de recordar por este término en general, porque me queda que la f de x es igual al a sub 0, que decíamos que era f de a, más el a sub 1, que era f' de a por x menos a, partido por 1 factorial, que es 1, más f segunda, voy a poner la f segunda, de a partido por 2 factorial por x menos a al cuadrado. Puedo poner la tercera, de a partido por 3 factorial por x menos a elevado al cubo, más sucesivos sumandos hasta la f derivada enésima particularizada para a partido por n factorial por x menos a elevado a n más sucesivos sumandos. Este es el desarrollo de Taylor, que se puede completar con un término, el t sub n, que en función de dónde paremos el desarrollo, el último sumando, dependerá de la x, de la a y de la n, del último sumando de la serie. Este término complementario no lo vamos a escribir, se puede ver, para el que tenga interés, en cualquier tratado de análisis matemático, forma de Cauchy, en fin, hay varias formas. Bueno, pues esta expresión es muy importante. Es tan importante que todo el análisis matemático del siglo XIX se apoyó precisamente en este desarrollo de Taylor. Sirve también para hacer cálculos de funciones que naturalmente sean desarrollables, que tengan derivadas sucesivas, de un valor determinado, por ejemplo, igual a seno de x. Yo puedo calcular para x igual a pi, por ejemplo, partido por 3 radianes, su valor a partir de esta expresión, con la precisión que yo quiera. Si este desarrollo lo hago para a igual 0, que es el desarrollo de Maclaurin, que no, la a es 0, a partir de los valores de la función y sus sucesivas derivadas en el punto de abscisa 0, se puede establecer este desarrollo y calcular el valor de la función seno de x para cualquier valor de la abscisa, de la x.